¿Por qué el golpe de O sea, Estado del movimiento 23 de marzo? ¿Por qué tuvieron que cambiar la cosa? bueno, es una pregunta que yo me he hecho también. ¿Por qué? Es una cosa muy interesante y yo me lo vivo preguntando. Yo creo que esto es una consecuencia de las causas. Y son muchas causas. Y no tenía que ser 23 de marzo, tendría que haber sido antes. Llegó a tal grado de descomposición el gobierno que él mismo estaba cortándose sus raíces. Ya no tenía raíces ni en el pueblo ni en las instituciones. En consecuencia se cayó así, simple y llanamente. Pero ¿cómo es este gobierno distinto que el anterior? Este gobierno es distinto del anterior porque está platicando contigo, por ejemplo. El anterior no platicaba contigo. Había mucha corrupción en el gobierno anterior. Tengo entendido que muchísima corrupción. De tal manera se llegó a tal grado la corrupción que siendo Guatemala un país con grandes reservas económicas, en 2 años se terminaron todas las reservas económicas. Y además dejaron hipotecado todo el país con los grandes contratos que hicieron de construcciones de anillos periféricos que realmente no tenían ni siquiera ningún concepto de planificación bajo el punto de vista de tránsito y de tráfico. Pero ¿por qué existía la corrupción antes? Especialmente, digamos, en el ejército, que tiene una tradición muy grande y muy larga. Sí, es una cosa muy interesante. En el ejército propiamente como institución no ha habido tal cosa. El problema está en el concepto humano, en el hombre. Han manipulado a ciertos elementos de la institución armada, a ciertos jefes, los ponen, les colocan en un puesto y les dan condecoraciones, alguna cosa especial, y a espaldas de ellos, entonces los negociantes de la política son los que empiezan a trabajar y a corromper todo. Pero propiamente por ignorancia, pienso que por ignorancia algunos elementos de la institución armada fueron manipulados y con ellos corrompidos también. Entonces ellos van a ser juzgados ahora. A través de tribunales militares. Y eso ha empezado, ese proceso. Esos tribunales militares están en proceso de integrarse. Porque mira, el problema de la justicia militar son fueros especiales. Un militar goza de un fuero especial. Y esos son tribunales militares, son cárceles especiales. Porque realmente nosotros somos unas personas sin derechos, solo con muchas obligaciones. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas personas, cuántos militares están detenidos en cárceles o en su casa o algo? Mira, están casi unos 12. 12. Casi. Pero eso incluye el expresidente. Están ahí sin derecho a salir. Y el expresidente está esperando para que Eso es la cuestión. Entendió. Sí. Ahora, una cosa que quiero insistir es esto, mira, y esto sí es vital, que se den cuenta que nosotros realmente, como profesionales de las armas, estamos sujetos a una legislación especial. Y como legislación especial tenemos nosotros, así como obligaciones especiales, también derechos especiales. Esa es la cuestión. Nosotros no tenemos la libre expresión, por ejemplo. Nosotros somos unos elementos que por profesión hemos renunciado a elegir y a ser electos. ¿Viste? Es una cosa. Usted ha dicho de que una de las fuentes de la subversión actual en Guatemala es la pobreza y el desempleo. ¿Por qué hay tanta pobreza? Y la enfermedad y la ignorancia. Todo eso. Mira, el problema económico es un problema muy serio. Aquí se ha paliado, se ha tratado de mantener una imagen que no es correcta. Somos 7.5 millones de guatemaltecos, podríamos decir un número así por decir números enteros, de los cuales 500,000 personas son los que gozan de ciertas libertades, de ciertos derechos y de ciertas expresiones, de ciertas manifestaciones. Pero después el resto de gente no tiene fuente de trabajo permanente, no tiene escuela permanente, no tiene médico, no tiene centro de salud, no tiene carretera. Entonces lo que ha pasado es que los que gobiernan han tomado esto como una finca y han dedicado ellos a hacer los caminos de penetración de los lugares que les interesan para extraer de ahí riquezas y nada más que eso. Lo demás se han olvidado. El problema nuestro
es no solamente de enfermedad, sino también de pobreza y de ignorancia. Si la pobreza aquí está basada en el terreno, ¿cómo va a resolver el problema de terreno para los campesinos? Es mentira. La pobreza no está basada en el terreno. Aquí hay demasiado terreno para la gente. Riqueza, digo, que la riqueza está basada en el terreno. La riqueza está basada en el terreno, es decir, que somos muy ricos y no tenemos quien la explote. ¿Por qué? Tenemos mucho terreno. Lo que pasa es que hay grandes latifundios, pero además de eso hay muchas tierras nacionales que nosotros podemos dividir, que nosotros podemos compartir. Pero hay un problema muy importante, y este es el problema serio. Mira, nosotros somos un conjunto de naciones, con características propias, con idiomas propios, con costumbres propias. Es decir, no nos hemos integrado como una sola familia. Somos una cantidad de naciones especiales. Y eso nosotros lo hemos perdido de vista. Entonces queremos crear una nacionalidad que es fantasía, que es falsa. Nosotros no somos un trasplante europeo aquí en América. Nosotros somos una hibridez, de una mezcolanza de explotadores que seguimos explotando. Hay una cantidad de naciones, te digo, que no se pueden trasladar, por ejemplo, para hacer reservas en otro lugar. Tenemos un territorio que se llama Petén. Es grande el territorio, que es grande en tierras y está lleno de selvas todavía. Podríamos poner mucha gente ahí, pero realmente tendríamos que hacer una especie de reservas y no podemos hacerlo si nosotros somos los que, en última instancia, somos los que estamos invadiendo una nación, una cantidad de naciones. El Quiché es una nación, Huehuetenango son 3 naciones, San Marcos son 2 naciones, Chimaltenango son 5 naciones, idiomas propios, lenguas propias. Pero también abajo del régimen de Lucas García había muchos programas sociales, mucho más que gobiernos anteriores, mucho más que el gobierno, excepto lo del 54. Entonces, digo. Entonces, y también él dio parcelas en la franja transversal en Petén. Sí. ¿Cómo va a ser diferente este programa? Porque ellos dieron, no fue Lucas García, sino que el gobierno en sí, ellos dieron parcelas y los tiraron a la orilla de la transversal del norte para sacarlos de los terrenos donde había petróleo. Eso no lo saben, es una ingratitud. Después dieron tierras porque compraron fincas para quedarse con el dinero de la compra de fincas, después repartieron tierras. Y eso no lo saben. ¿Podría repetir eso? ¿Qué hicieron con estos? ¿Cómo compraron más fincas? Sí, eso es precisamente el problema, los problemas sociales que han resuelto de ellos. No. Te voy a contar, yo te cuento. No, es que yo quería entender bien. Sí, te lo voy a explicar de nuevo. Sí. Resulta que había unos terrenos de un determinado dueño del señor, era señor de esos terrenos. Entonces agarró a esa gente y la tiró a lo largo de la transversal del norte, por eso hicieron la carretera transversal del norte, pero era para paliar nada más la protesta de esta gente que fue sacada de esos terrenos, de donde había petróleo. En general, ¿y su gobierno pretende o tiene planes concretos para afectar estos latifundios precisamente en esta zona? Pues fíjate que es una pregunta muy interesante, pero no es necesaria. Es decir, en un momento determinado se puede hacer eso, pero no necesariamente porque hay muchas tierras nacionales que se pueden dar. ¿Esto quiere decir que los latifundios no van a ser tocados? Mira, es una pregunta muy especial. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que hay terrenos disponibles. Si no hubiese terrenos disponibles, ¿qué haríamos? Romper todos los latifundios que sean necesarios, si no hubiese. Pero hay tierras. ¿Y esa tierra siempre pertenecía al Estado de Guatemala? ¿Cuáles tierras? Las tierras que van a dar. Sí, hay, en este momento todas son tierras que pertenecen al Estado de Guatemala. Pero siempre han pertenecido. Siempre han pertenecido. Y no las han sabido. Van a tirar a las familias así y no les dan asistencia técnica, no les dan asistencia económica. Entonces las gentes tienen que abandonar las parcelas. Ahora vamos a dar esa asistencia. ¿Cómo piensan a terminar con esa versión? Bueno, estamos hablando, estamos sacando una ley de amnistía. Queremos hablar con ellos, queremos darle la mano. Son hermanos nuestros, son guatemaltecos y tenemos interés en platicar con ellos.
hemos dado una oportunidad y queremos dialogar con ellos. Entonces, Y después de la amnistía, ¿qué va a hacer ustedes que no está haciendo el ejército ahora para terminar con la subversión? después de que se cumplan los últimos días de la amnistía y no acudan y no se acojan a esa ley, tenemos que seguir peleando.